Yo no quise, mi hija, por no quitarse la con todo lo que ella vivía en esa casa, mi hija se quitó todo su cabello. Por ella no mocharse su como más ella misma de una depresión, mi hija se quedó así. Saludos para todos nuestros seguidores de esta plataforma informativa Las Calientes del Sur, el espacio que le mantiene informado de todo el acontecer noticioso del país y el mundo. Y es martes 24 del mes de octubre del año 2023. Agradecidos de Dios que nos da la oportunidad de estar aquí nuevamente con todos ustedes para compartir este y todos los contenidos que, como de costumbre, traemos a esta su plataforma informativa Las Calientes del Sur. Señores, la mañana de hoy nosotros recibimos una denuncia por parte de una señora, la nombrada Ramona de los Santos, residente en el sector de Villa Liberación de este municipio de San Juan de la Maguana. La señora Ramona hace una denuncia en perjuicio o en contra del nombrado José Ángel Zavala Montero. Este joven era el esposo de Emelín Peguero, quien es la hija de Ramona de los Santos. Explico. Ramona de los Santos denunció que José Ángel Zavala Montero maltrataba a su hija Emelín Peguero de los Santos. La señora Ramona viene a esta plataforma informativa para hacer esta denuncia de manera formal, de manera responsable, pidiendo además la intervención de las autoridades de esta parte del país, las autoridades de la Unidad de Violencia de Género, las autoridades del Ministerio Público. Ella dice que necesitan ayuda, tanto ella como su hija Emelín Peguero de los Santos, debido a que supuestamente el nombrado José Ángel Zavala Montero mantiene una constante persecución y amenaza en perjuicio tanto de Ramona como de Emelín Peguero, su hija. Reitero, Emelín Peguero era la esposa de José Ángel Zavala Montero, con quien procreó una niña. ¿Qué sucede? Que actualmente Emelín Peguero de los Santos se encuentra fuera de la ciudad, porque supuestamente ella consiguió un trabajo y se fue de aquí para trabajar. Pero dice Ramona que el joven José Ángel Zavala Montero la vive amenazando, que la vive llamando, que la persigue, que la amenaza, que le dice que se le va a aparecer en el trabajo y un sinnúmero de cosas. La señora Ramona de los Santos, madre de Emelín Peguero, viene a los estudios de Las Calientes del Sur para denunciar esta difícil situación que, según ella, vive su hija Emelín Peguero de los Santos, al igual que ella misma, porque ella dice que el nombrado José Ángel Zavala Montero la amenaza tanto a ella como madre de Emelín, como a la misma Emelín. Entonces, ella está pidiendo la intervención de las autoridades. Vamos a escuchar lo que nos cuenta la señora Ramona de los Santos sobre la difícil situación que, según ella, están viviendo ella y su hija, producto de las amenazas, producto de la persecución que supuestamente mantiene José Ángel Zavala Montero en contra de ambas. Escuchemos lo que dice la señora Ramona de los Santos. ¿El nombre suyo cuál es? Mi nombre es Ramona. Ramona, ¿de dónde es usted? Yo soy de Villa Liberación. Ramona, ¿cuál es la situación que usted quiere denunciar? La situación que yo voy a denunciar es sobre un problema que tiene el ex esposo de mi hija. Mi hija le llaman Emelín Peguero de los Santos. Ese señor, durante vivió con ella, le estuvo como amenazada, solamente la ponía a trabajar para que lo mantenga a él, le pague casa y hasta la maltrataba. Mi hija viviendo con él, me enteré, mi hija me confesó que estuvo hasta una depresión, embarazada y después de parida también, por todo lo maltrato que él le daba físico y la amenazaba, la puso en contra de toda su familia, para que nosotros no nos enteremos de todo lo que ella pasaba y sufría en esa casa. La usó todo el tiempo trabajando para mantenerla a ella. Tienen una niña. Mi hija decidió dejarse de él. Y cuando se decide dejarse de él, busca ayuda y le pide a mi hermana y me pide a sus hermanos y mi hermana que anda aquí conmigo, que la ayuden, que no puede seguir pagando la casa que pagaba 7,000 pesos, porque está endeudada, debe a todo el mundo porque tuvo que coger hasta préstamo para saldar su embarazo y su parto, que estuvo hasta el parto fue una cesárea.
y ella tuvo que pagar todo. Entonces, ¿qué pasa? Ya ella se cansó, ya ella decidió dejarlo y seguir adelante con su hija. Nosotros, mi hermana y mi sobrina, le dijeron que le van a conseguir un trabajo para que ella siga adelante con su hija. ¿Qué sucede? Ya que ella está buscando su trabajo, agarra, la amenaza, la tiene zozobra, la llama, la amenaza, me amenaza a mí también. Le dijo a ella que donde quiera que ella esté, ella sea en Bávaro, Higüey, Romana, donde quiera que él esté, tiene de que una gente dura de que de la 30, que él, su cabeza, él se va a hacer cargo a su cabeza, porque él dice que quiere tener la niña cerca, sin él mantener niña, la niña no le da nada. Lo único que él se salvaba a ella con los Pampers era una tarjeta solidaridad, y hasta eso se la quitó ese criminal. Esa niña trabajándolo le dijo que le hiciera unos muebles con su dinero de ella, porque él sabe trabajar, él trabaja tepistería. Y le dijo que le haga unos muebles. ¿Y qué hizo él? Hizo los muebles con su propio dinero, y aún así cogió los muebles, le engastusó, dije, para hacerte otro más moderno, se lo vendió. No, le dejó la sala vacía. Agarró después de ahí, le dio un préstamo, le agarró un dinerito que ella tenía ahorrado, le ayudó a pagar el préstamo, hasta un motor. Ya ella se decidió. Entonces, si ella se decidió a dejarlo, ella no te obliga a vivir con él. Él no tiene que andar amenazándola a ella, ni amenazándome a mí, porque ya ella se cansó. Entonces, él está lleno de odio, y apoyado por su mamá. Él está lleno de odio porque ya él sabe que ya la cogió, que ya no la va a tener. Ya no hay quien lo mantenga. Cuando ella estaba aquí, que la niña se la atendía a mi hermana, él iba a buscar a la niña se le enseñaban, se la llevaba, amanecía con ella, y no tanto eso, no era él que la cuidaba, se la llevaba se la llevaban por un drink que tiene un tío de él. Tengo fotos de la niña en el drink. Él mismo, la vida de él es jugar domino, apostando cerveza en domino. Hasta de que unos golpes le dieron un día en un dominó de eso. Ahí se lleva él la niña. Ese no es el padre. Si no, un padre no mantiene, no deberían estar exigiendo niños, porque él lo que quiere es tenerla cerca para tenerla de relajo de él, usándola. Y ya mi hija no está dispuesta, ni yo tampoco como su mamá. No lo voy a soportar, no lo voy a aguantar, porque ella tiene una familia. Él cree que ella no tiene una familia, pero ella tiene una familia, y esa niña también tiene una familia que él no se imagina, de lado y lado, de parte de su papá y de parte mía. Que apoyo tiene ella por todos los lados. Pasa a ser que él, cuando él se la llevó a vivir con él, el buen delincuente, que así que se le puede llamar a un hombre así, la agarró y la engatusó y la separó de toda su familia, para que inclusive uno nunca sabía dónde se mudaban, porque cuando él se enteraba que uno sabía dónde se mudaban, de una vez la hacía mudarse al lado de la de él, para tenerla humillada. Ella me hizo una historia, que hasta ella embarazada, un tío de él le dio un empujón, y ella se lo cayó, pero ya ella habló todo con su familia. Y yo vengo a poner claro a las instituciones de aquí, como el Tribunal de Menores. Ella es la madre de esa niña, y por ende ella es que la mantiene, ha mantenido desde su embarazo, porque él nunca ha hecho nada por ella. Que esa es su hija, y ella puede tener su hija. Las gallinas es que cargan con su pollo. Cada paso que da una gallina, ella es que debe llevar su pollo, y ella es así. Ella ni siquiera a mí me deja su hija. Ella es una madre muy responsable. Ahora mismo, ¿dónde está su hija? Ahora mismo le llamaron. Ella había solicitado un trabajo hace mucho en Bávaro. Sí. Entonces las llamaron para la entrevista. Ella está en la entrevista, sí, ahora. Ella está en la entrevista, ya casi va para trabajar. ¿Qué tiempo tiene la niña que ella tiene con la persona que usted denuncia? ¿Cuántos años tiene? Bueno, ella se metió con el menor de edad. No, la niña. La niña tiene un año. Tiene un año. Sí. Un año y pico. ¿Usted dice que él la maltrataba cuando ellos vivían juntos? La maltrataba, la presionaba y ¿cómo es? Cuando una gente la chantajeaba. Y usted como su madre, cuando él la maltrataba, ¿por qué usted no se la quitó a él? Porque ella no me lo comunicaba. Ella estaba como amenazada. Ahora es que yo me estoy enterando de todo. Mi hija tiene mucho cabello, tenía mucho cabello. Yo no quise. Mi hija, por no quitarse la
con todo lo que ella vivía en esa casa. Mi hija se quitó todo su cabello. Por ella no mocharse su como a mí me dio una depresión. Mi hija se quedó así. Que ahora que nosotros estamos enterando y nosotros le estamos dando apoyo. Dice, mira, sal a camino, tú vas a salir a camino, déjate crecer tu pelo. Y ahora fue que ella habló todo, porque ya no soportaba callar un secreto más, lo que vivió con ese desgraciado. ¿Cuántos años tiene su hija? Mi hija tiene 22 años. 22 años. ¿Cómo se llama la persona que usted dice que el señor que era esposo? El nombre de él es José Ángel Zavala. Le dicen Josué. ¿Ustedes no han ido a la fiscalía a ponerle una denuncia por las amenazas que usted dice que él le está haciendo tanto a usted como a su hija? Él lo que hizo fue que se puso adelante en el tribunal de menores, mandándole cita a él mismo. Él mandándole cita a ella. Di que para el tribunal de menores, di que porque él quiere hay que darle su hija, di que a él. Di que la va a buscar presa porque ella tiene que estar al lado de él. ¿Y de dónde? ¿De a dónde? ¿De a dónde se ha usado con una mujer que no pueda vivir con un hombre que la usó todo el tiempo para mantenerla y maltratarla? Tiene que vivir al lado de él, astada, porque tienen una hija que él no mantiene ni la ha mantenido nunca. ¿Cuándo se ha visto eso? En la historia. Para el tribunal de menores estar sugestionándome a mí, que mi hija tiene que de ella no estar al lado de él, de que una orden de arresto. ¿Por qué? Eso es ilegal. ¿Cuál es el llamado que usted le hace a las autoridades de aquí de San Juan con relación a esta situación? Yo le hago un llamado tanto al tribunal de menores, también a género, que a mí ni a mi hija no puede pasar nada, porque él la amenaza que se va a aparecer donde ella está trabajando, que él sabe cómo llegar. Él la amenaza a ella y a mí también me amenaza. Si él me ve en la calle, él me amenaza. Ni a ella ni a mí no puede pasar nada. Y eso, que contes que ella es que toda la vida ha mantenido a su hija. Hasta él lo mantenía. Lo que pasa es que ella ya no está dispuesta a seguir manteniéndola a ella y se fue de su lado. Y ya que ella tiene que seguir, ella decidió, inclusive ella le puso una cita a él para una pensión y él lo compadeció en la cita. Y ella no lo buscó preso por eso. Porque el tribunal de menores tiene que estar sugestionándola a ella a través de él. Que sin investigar bien a fondo quién es él. Porque que investiguen a fondo, porque nosotros tenemos pruebas. Yo tengo pruebas en mi teléfono de una hermana de él donde dice que ni se le enseñe porque es un bandido, porque la busca. Él lo único que quiere es hacerle la vida imposible. Más nada. Yo le hago un llamado que hagan las cosas como se deben ser, porque el deber de la magistrada y cuando él va a ponerle querella, él que denunciar, él dijo, es preguntarle, presénteme pruebas que usted ha sido un padre excelente. Presénteme pruebas que usted la mantuvo toda la vida, que usted fue un buen esposo, un buen padre. Presénteme pruebas. Deme el número del teléfono de ella para llamarla, para saber. No. E inclusive, eres tan mentiroso que fue y le dijo a la fiscal que le mandó la cita a ella a la casa con el alcalde del Víctor y nunca esa cita llegó donde Víctor. Nunca mentira. Di que 3 citas. Y yo hablé con Víctor, el alcalde. Y él dijo que no, que es lo que es un mentiroso. Eso es lo que yo quiero. Ni a mi hija ni a mí le puede suceder nada. Bien. Eso es lo que yo pido. Ahí ustedes escucharon lo que narró la señora Ramona de los Santos, esta denuncia que ella hace de que el nombrado José Ángel Zavala Montero supuestamente amenaza, persigue tanto a ella como a su hija y ellas temen por sus vidas, según explicó la señora que hace la denuncia. A nosotros nos gustaría que el joven José Ángel Zavala Montero se presentara a los estudios de Las Calientes del Sur, a esta plataforma, para que él, desde su punto de vista, nos cuente cuál es la situación, qué es lo que está pasando, tanto con Emelín Peguero de los Santos, su ex esposa, como con Ramona de los Santos, madre de su ex esposa. Ojalá y que este joven, al ver este contenido, pues se ponga en contacto con nosotros para que él nos cuente cuál es la situación real que está pasando con esta familia, con su ex esposa y con la madre de esta joven.
La señora hace un llamado a las autoridades, al Ministerio Público, a la Unidad de Violencia de Género, que por favor intervengan ante esta situación para que no vaya a ocurrir una situación peor. Ella dice que tanto ella como su hija temen por sus vidas. Es un asunto delicado. Ojalá y que José Ángel Zavala Montero se pueda poner en contacto con nosotros y que aclare sobre esta acusación en su contra que hace la señora Ramona de los Santos, madre de Emelyn Peguero de los Santos. Dele a me gusta a este video, compártalo este video en sus redes sociales, síganos en Facebook, en Twitter, en Instagram, participe en la rifa de una computadora laptop de última generación. Muchas gracias.